Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que este día les esté tratando maravillosamente. Hoy nos adentramos en un tema que sin duda ha capturado la atención de muchísimos en el vibrante mundo del entretenimiento y muy especialmente entre los fervientes seguidores de la actuación turca. Si ustedes son de esas personas que devoran las noticias sobre celebridades, que analizan con lupa las dinámicas entre actores que han compartido la magia de la pantalla, entonces este vídeo ha sido hecho pensando en ustedes. Vamos a desgranar los intrincados detalles sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con una fuerza innegable en la industria. ¿Quién podría olvidar la química deslumbrante que destilaban en la exitosa serie Sen Kalkap? Fue un fenómeno que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del globo. Sin embargo, parece que la vida real, en su impredecible danza, a veces se aparta del guión romántico que tanto disfrutamos en la ficción televisiva. Hoy nos proponemos desentrañar los detalles de una supuesta y acalorada discusión entre Hande y Kerem que, al parecer, ha sido captada por el ojo público, desatando una marea de especulaciones y debates. Es, sin duda, un tema jugoso, de esos que nos invitan a teorizar, a debatir y a sumergirnos en las complejidades del mundo de las celebridades. Así que si este tipo de contenido es lo que alimenta su curiosidad, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Y no olviden activar esa campanita para ser los primeros en enterarse al instante cuando subamos un nuevo vídeo. Como les venía adelantando, el eje central de nuestro análisis de hoy recae sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos actores han logrado escalar hasta estratos de fama verdaderamente impresionantes, trascendiendo las fronteras de Turquía para conquistar audiencias internacionales. Este logro se debe en gran medida a su indiscutible talento, pero también, y de manera muy significativa, a la icónica pareja que formaron en la ficción, una pareja que para muchos de sus seguidores trascendió la pantalla para convertirse en una realidad. Su relación fuera de los sets de rodaje fue, durante un prolongado periodo, un tema de conversación incansable, un foco de atención donde cada fotografía, cada comentario casual, era meticulosamente analizado por su legión de admiradores. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, las cosas cambian, las dinámicas evolucionan, y a veces incluso las relaciones que parecían ser de piedra, inquebrantables, pueden enfrentarse a sus propios y complejos desafíos. El titular que nos convoca hoy aquí es francamente elocuente y directo: drama, Hande Erçel y Kerem Bürsin, fuerte discusión captada. Este titular nos proporciona una hoja de ruta clara de lo que vamos a abordar. No se trata en absoluto de meros chismes sin fundamento o rumores infundados, sino de un evento que, según se informa, ha sido presenciado y documentado de alguna manera, lo que intrínsecamente confiere un peso considerable a la noticia y justifica nuestra profunda inmersión en ella. Comencemos por poner un poco de contexto, que siempre es fundamental para comprender las implicaciones. Hande Erçel se erige como una de las figuras más emblemáticas y cotizadas del panorama actoral turco. Es reverenciada por su innegable belleza, pero sobre todo por su extraordinaria habilidad para dar vida a personajes complejos y cautivadores. Su filmografía está repleta de producciones que han cosechado un éxito rotundo, muchas de las cuales han sido exportadas a innumerables países, cimentando así un ejército global de admiradores que la siguen con devoción. Por otro lado, Kerem Bürsin no se queda atrás en reconocimiento. Es un actor igualmente célebre, un intérprete carismático que ha sabido ganarse el afecto y la admiración del público gracias a su talento innato y a su magnética presencia en pantalla. La química que surgió entre Hande y Kerem en Sen Kalkap fue, para ser sinceros, nada menos que eléctrica. Lograron transmitir una conexión tan palpable, tan auténtica, que una gran masa de espectadores llegó a creer firmemente que esa chispa mágica trascendía los límites de los sets de rodaje para manifestarse también en su vida personal. Y de hecho, durante un lapso de tiempo considerable, los rumores sobre su relación sentimental cobraron una fuerza inusitada, llegando a ser confirmados por ellos mismos en diversas apariciones públicas. Su romance se convirtió para muchos de sus seguidores en una especie de cuento de hadas moderno, un relato que esperaban con ansias cada nueva actualización, cada detalle de su vida en común. Sin embargo, y esto es algo que la vida nos enseña constantemente, las relaciones de pareja, por muy sólidas y perfectas que puedan parecer desde el exterior, están inherentes sujetas a atravesar momentos de turbulencia y dificultad. Y es precisamente aquí donde la noticia que hoy nos ocupa encuentra su razón de ser. Se nos informa de una fuerte discusión captada.
Esta descripción sugiere, de manera inequívoca, la existencia de un desacuerdo, un enfrentamiento verbal, que no pasó desapercibido para los testigos y, lo que es aún más relevante, que fue registrado de alguna forma. Las especulaciones en torno a las posibles causas de esta acalorada discusión son, por supuesto, tan vastas como la imaginación humana. ¿Podrían ser problemas inherentes a su relación de pareja? ¿Desacuerdos de índole profesional, quizás relacionados con sus carreras? ¿O acaso la inmensa presión mediática a la que están sometidos ha llegado a un punto crítico? Las posibilidades son prácticamente ilimitadas, y la relativa escasez de detalles concretos en la información pública abre de par en par la puerta a todo tipo de interpretaciones y teorías. Por lo que hemos podido discernir de las escasas informaciones disponibles, esta supuesta discusión habría tenido lugar en un espacio público, o al menos en un entorno donde pudo ser presenciada por terceros, lo que explicaría el uso del término captada en el titular. Los detalles específicos sobre el contenido de lo que se dijo, o sobre quién pudo haber iniciado el conflicto, son, de manera comprensible, escasos en la esfera pública. No obstante, el simple hecho de que haya surgido este titular indica que algo lo suficientemente llamativo y significativo ocurrió como para que los medios de comunicación, o las personas presentes en la escena decidieran hacerlo saber. La reacción de los seguidores ante noticias de esta naturaleza tiende a ser, casi invariablemente, marcadamente polarizada. Por un lado, encontramos a aquellos que sienten una profunda tristeza ante la idea de que sus ídolos estén atravesando un momento difícil, y cuyo único deseo es lo mejor para ambos. Por otro lado, existe un segmento de seguidores que, de manera un tanto morbosa, disfrutan del drama inherente a estas situaciones y se deleitan analizando cada pequeño detalle, buscando pistas ocultas y tejiendo sus propias teorías sobre lo que realmente pudo haber acontecido. Es fundamental recordar, y esto es un principio que siempre procuramos recalcar en nuestro canal, que las vidas de las figuras públicas son intrínsecamente complejas y multifacéticas. Detrás de cada rostro sonriente en una alfombra roja, detrás de cada interpretación magistral que nos conmueve en la pantalla, existen personas reales, seres humanos con sus propias batallas personales, sus propias alegrías efímeras y sus propias tristezas profundas. La presión de ser una figura pública de renombre es, sencillamente, abrumadora. Están constantemente bajo el microscopio de millones de personas, y cada acción, cada palabra, por pequeña que sea, puede ser fácilmente malinterpretada, distorsionada o magnificada hasta extremos insospechados. Una discusión, sin importar cuán intensa pueda haber sido, podría ser simplemente un evento aislado, un desafortunado malentendido, o el resultado acumulativo de un periodo de estrés extremo. No siempre refleja necesariamente el estado general o la salud de una relación en su conjunto. Sin embargo, es innegable que la mención de una fuerte discusión entre Ander Zell y Kerem Bürsin nos invita, de manera casi automática, a reflexionar sobre la dinámica de su relación. Si bien en su momento su noviazgo fue una fuente de inmensa alegría para muchísimas personas, es un hecho de la vida que las relaciones, incluso aquellas que a simple vista parecen perfectas y idílicas, experimentan altibajos. La intensidad de su fama, las exigencias y compromisos profesionales inherentes a sus carreras, las diferencias individuales y personales que existen entre dos personas, todo ello puede jugar un papel crucial en la configuración de la dinámica de una pareja. La naturaleza exacta de su relación actual es algo que ellos mismos han optado por mantener en gran medida en la esfera de lo privado, y es, sin duda, su absoluto derecho. Pero cuando ocurren eventos de la índole de este, se vuelve casi imposible para sus seguidores más devotos no caer en la especulación. Podríamos imaginar una serie de escenarios hipotéticos. Quizás la discusión giró en torno a desacuerdos sobre proyectos laborales futuros, sobre la dirección que cada uno quería tomar en sus respectivas carreras, o incluso sobre planes personales que diferían. O tal vez fue algo más íntimo y personal, una diferencia de opiniones sobre asuntos de pareja, algo que, seamos honestos, sucede en cualquier relación humana, independientemente del nivel de fama de sus protagonistas. Lo que sí queda meridianamente claro es que esta noticia ha desatado un revuelo considerable en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Los hashtags relacionados con sus nombres han vuelto a posicionarse en las tendencias de las plataformas digitales y los foros de discusión en línea están literalmente inundados de comentarios, análisis y teorías divergentes. Es fascinante observar la velocidad con la que la percepción pública de una pareja de celebridades puede mutar. Hace apenas un tiempo eran la pareja del momento, admirados y envidiados por la evidente conexión que compartían y por su éxito profesional mutuo.
Ahora una discusión captada, por muy vaga que sea la información que rodea el evento, puede teñir esa imagen idílica con un velo de incertidumbre y drama. Es un crudo recordatorio de la inherente fragilidad de la fama y de la implacable intensidad con la que se juzga la vida privada de las figuras públicas en nuestra sociedad contemporánea. Analizando con un poco más de detenimiento el titular, fuerte discusión captada, la palabra clave, captada, sugiere con vehemencia que existe alguna forma de evidencia tangible del suceso. Esto podría manifestarse en forma de un vídeo, fotografías, o incluso testimonios directos de testigos presenciales. Si bien en este momento no tenemos acceso directo a dicha evidencia, el hecho de que esta información haya trascendido a la luz pública indica, sin lugar a dudas, que algo de peso y relevancia ocurrió. Las redes sociales, en su imparable evolución, han democratizado de manera radical la difusión de información, y a veces, un simple vistazo fugaz, un fragmento de vídeo corto, puede volverse viral en cuestión de minutos, desencadenando un torbellino imparable de especulaciones y debates. ¿Qué implica todo esto para Hande y Kerem? La verdad es que es sumamente difícil de determinar con certeza. Podrían estar atravesando un periodo particularmente difícil en su relación y necesitar tiempo y espacio para navegar y resolver sus problemas. O alternativamente es perfectamente plausible que la noticia haya sido considerablemente exagerada o, quizás, malinterpretada en su totalidad. Lo que sí podemos asegurarles, como observadores y analistas de este tipo de eventos, es que debemos proceder con extrema cautela al emitir juicios. Es muy fácil caer en la tentación de tomar partido de inmediato, o de abrazar acríticamente todas y cada una de las teorías que circulan por Internet. Sin embargo, la verdad completa y matizada rara vez se llega a conocer públicamente en este tipo de situaciones. Uno de los aspectos más cautivadores y a la vez desconcertantes de este tipo de noticias es la intrínseca dualidad de la vida de las celebridades. Por un lado, tenemos a la persona pública, aquella que conocemos y admiramos a través de sus trabajos artísticos. Por otro, está la persona privada, que vive sus propias experiencias con sus propias vicisitudes. A menudo estas dos facetas de su existencia se cruzan de maneras completamente inesperadas, y es precisamente en esa intersección donde suelen surgir los dramas y las discusiones que tanto capturan nuestra atención. La presión titánica de mantener una imagen pública impecable, de satisfacer las expectativas casi infinitas de millones de fans, y al mismo tiempo, de lidiar con las complejidades y realidades de una relación de pareja, es un equilibrio extraordinariamente difícil de mantener en el día a día. En resumen, el titular que nos ha traído hasta aquí, drama, Hande Erçel y Kerem Bürsin, fuerte discusión captada, nos presenta una situación intrigante en la que dos de las estrellas más queridas y admiradas del panorama artístico turco habrían protagonizado un enfrentamiento significativo. Aunque los detalles específicos son, como hemos visto, escasos, la noticia ha logrado generar un considerable revuelo y ha avivado un sinfín de especulaciones sobre el estado actual de su relación. Es sin duda un poderoso recordatorio de que incluso para aquellos que parecen vivir vidas de ensueño, los desafíos inherentes a la condición humana y los inevitables desacuerdos son una parte inextricable de la existencia. La forma en que decidan gestionar esta situación, y los próximos acontecimientos que se desarrollen, serán, sin duda alguna, seguidos con un interés ferviente por sus millones de seguidores en todo el mundo. Quisiera expresarles mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado en este análisis detallado. Sé que estos temas relacionados con el mundo de las celebridades generan siempre una gran cantidad de conversación y debate, y me encantaría, de verdad, conocer su perspectiva sobre todo esto. ¿Qué opinan ustedes sobre este incidente? ¿Consideran que fue algo de gran gravedad, un simple desacuerdo pasajero, o quizás una situación que ha sido magnificada desproporcionadamente por los medios? Me encantaría leer sus valiosos comentarios y reflexiones justo aquí abajo, en la sección de comentarios. Cuéntenme qué teorías tienen, qué les parece esta situación tan comentada. Su participación activa es precisamente lo que hace que nuestro canal sea tan especial y enriquecedor. Y antes de despedirnos, si han disfrutado de este vídeo y de la información que hemos compartido con ustedes, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta. Compártanlo generosamente con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes admiradores de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o que simplemente disfrutan de mantenerse al día con las últimas noticias del vibrante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito una vez más, de forma muy cordial, a ** suscribirse a nuestro canal ***. Únanse a nuestra creciente comunidad de entusiastas del entretenimiento. Les aseguro que no se arrepentirán.
Nos vemos y escuchamos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.